a evaluar el porcentaje de personas que llenaron las respuestas. Podemos ver el promedio. El promedio es 58.6 de 100. La media es 59.100 de 100 y el rango sería de un 38-83 puntos. La primera pregunta nosotros vemos que la respondió correctamente un 37.5%. La segunda respuesta un 8.80%. Tercera respuesta un 7 para un 70% de las personas que aplicaron. Un 5% de las personas que aplicaron. La pregunta número 9. Aquí tenemos un 9 de 90 de las personas que aplicaron. El más alto es un 10. El número personaje central del Carnaval de La Vega, un 10. La palabra carnaval proviene del latín. La respuesta fue de un 5.50%. ¿En qué región es más común la mangolina? Un 5% la contestaron correctamente. ¿Cuál de las fiestas incluye charlas, coros y reinados? Ahí tenemos una contestación de un 9% correctamente. El personaje del Carnaval de Constanza es, y ahí entonces nosotros vemos un 60% de los contestados correctamente, mientras que los demás no aceptaron. ¿Qué celebración incluye la quema de Judas en Cabral? Contestaron la respuesta correcta un 9%. El conjunto que acompaña a los merengues típicos es el perico ripiao, y ahí contestaron un 10% correctamente. El carnaval dominicano se celebra en más intensidad también correctamente. El baile de las citas considerado, solamente un 1% la respondió correctamente. ¿Qué instrumento acompaña tanto el carabiné como la mangolina? 4% de los que llenaron la respuesta contestaron correctamente. ¿En qué instrumento fue incorporado al merengue sustituyendo cuerdas? Un 10% la contestó. El personaje central de Cotuí es, hay un 3% del 100%, es el platanú. ¿Qué tipo de danza es realizada en fechas específicas, dedicadas a un santo? Hay un 7 de 10 contestaron correctamente. ¿Qué instrumento es propio de los congos de Villamella? 4 de 10 contestaron correctamente. ¿Quién acuñó por primera vez el término folclore en el 1846? Solamente contestaron un 5%, o sea, la mitad. ¿Qué instrumento acompaña a los palos de atabales? Solamente el 2% contestó correctamente, que es la güira. ¿Cuál es la fiesta popular más grande de RD? El carnaval. La mitad de los que llenaron contestaron correctamente. ¿Qué organismo dirige el folclore en República Dominicana? Ahí contestó un 9% correctamente de los que llenaron el test. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial del Folclore? Un 7% del 10% de los 5 estados. El folclore es, ahí lo contestaron un 10% a totalidad. ¿Qué instrumentos musicales son de origen europeo? Ahí contestaron un 9% de los 5 estados correctamente. El personaje central de San Pedro de Macorís son 7% de los 5 estados. ¿Cuál fue la principal manifestación cultural indígena? Un 9 de 10 correctamente contestó. La mayor influencia en los instrumentos musicales proviene de, y ahí contestaron 5% correctamente.
La Virgen de la Altagracia es patrona de. Contestó correctamente un 9% de los 5 estados. En la pregunta del PRI también es conocido como. Ahí entonces nosotros vemos que contestó un 9%. ¿Cuál es el origen del merengue? La mitad de los 5 estados contestaron correctamente. ¿Qué danza es llamada también merengue de palo, chao? Un 9 de 10 contestó correctamente la pregunta. ¿Qué instrumento acompaña siempre el piripiri? En esta no hubo una contestación acertada como tal. La mangolina es la versión criolla del. Un 3% de la contestación que contestaron correctamente. Los demás no. El valsía pertenece a los. Y ahí el membranófono, solamente un 8% contestó correctamente. ¿Qué instrumento caracteriza el gaga? Y ahí entonces contestaron el fututo, solamente un 4% de los 5 estados. ¿Cuál es el instrumento aerófono dominicano? Fututo, solamente contestaron un 9%. Los congos de Villamella fueron declarados por la UNESCO. ¿Cómo? Solamente el 2% de los 5 estados contestaron correctamente patrimonio oral e intangible. Una de las condiciones para que un hecho sea folclórico es 1. Ser anónimo. Un 4% contestó correctamente. El merengue es clasificado como festivo y ahí es un 8%. Contestó correctamente. En Cabral de Barahona el personaje principal es, y ahí entonces el cachúa con un 5% de contestación certera. ¿Qué significa la palabra folclore? Solamente el 5% o la mitad contestó correctamente, que es el saber del pueblo. ¿Qué elementos musicales del merengue se consideran indígenas? Solamente el 3% de los encuestados contestó correctamente, que es la guira. ¿Qué aspecto influyó más en Europa en el folclore dominicano? Solamente un 1% de los encuestados contestó correctamente, que es la coreografía de los bailes. ¿Qué tipo de instrumento es la tambora? Solamente el 8% contestó correctamente, membranófonos. El carabinier tiene influencia de. En esta respuesta o en esta contestación no hubo en esta pregunta no hubo una respuesta certera realmente. Las fiestas patronales se celebran en honor a los santos y vírgenes. Un 8% de los encuestados contestó correctamente. ¿En qué año fue creado la Dirección Nacional de Folclore? En el 2004. Solamente un 2% contestó correctamente a esta pregunta. Los Guloyas de San Cristóbal de Macorís fueron declarados por la UNESCO como. Hay un 5% de los 5 estados contestaron correctamente. ¿Qué instrumento se clasifica como idiófono? Y ahí entonces un 4% contestó correctamente, que es la guitarra. El día de San Pedro se celebra el 29 de junio en San Pedro de Macorís y el 8% contestó correctamente. ¿Cuál de los siguientes es cordófono? La correcta es guitarra y solo el 6% contestó correctamente. ¿Qué instrumento indígena aún se conserva como herencia daína? La maraca. Contestó correctamente el 5% o la mitad de los 5 estados. ¿Qué baile es considerado el nacional y más difundido del país? La respuesta es el merengue. Y veo que no tiene contestación tampoco. El gagá se celebra principalmente en Semana Santa. Un 6% contestaron correctamente. La mangulina es una danza y el 6% contestó correctamente, festivo. El desfile nacional de carnavales se celebra en el Malecón de Santo Domingo. Esto es una contestación del 6% de aceptación certera. San Juan Bautista es el patrón de.
San Juan de la Maguana es la contestación, es la respuesta correcta, y 9% de los encuestados contestaron correctamente. Y la última, ¿quién organizó el desfile nacional del carnaval? Pues Comisión Nacional de Carnaval. ¿Quién organiza? Es la Comisión Nacional de Carnaval, y es un 8% de aceptación. En conclusión, muchas de las respuestas no fueron correspondidas correctamente, entiendo yo, porque no hay un conocimiento como tal de la información, y esto debería alarmarnos, ya que tendríamos como educadores que difundir esta información con más frecuencia para que pueda darse el caso de que más personas puedan consumir esta información y puedan saber sobre sus raíces, y a ciencia cierta tener el dominio de la información para saber sobre el origen de esta música y cómo incide en nosotros como dominicanos.